Ahí. Ahí figura grabando, Carlita, buen día. Acá estoy del celu que estoy mucho mejor con la calidad de la compu porque a veces internet funciona bien y a veces no. Entonces, pero se puede grabar solo de la compu, así que hago un montón de piruetas para que pueda grabar la clase y yo en la zona donde vivo no se ve tan bien, no anda tan bien internet. Bueno, vamos a esperar un poquito más para ver si alguien más se une. Bueno, igual seguro que por ahí son menos, porque no todos les interesa la segunda certificación, que es la certificación para superior. Yo les quería preguntar, a ver un poco de las materias que tienen. Yo esta materia la di el año pasado para Magdalena, una localidad de Magdalena, y les voy a decir como una cuestión que tiene la facultad. La facultad nos manda los programas de las materias y el programa de la materia de la certificación de superior es muy similar a lo que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos una materia que es de educación inclusiva, la problemática en la educación inclusiva en lo medio? Y para mí hay muchas diferencias en lo que es superior y en lo que es educación media o primaria, ¿sí? La educación, digamos, obligatoria. Entonces yo, si bien en el programa de la materia a ustedes les va a figurar, eh, hay algunos autores que voy a agregarles que no vimos el año pasado porque no llegamos con el tiempo, entonces voy a cambiar para ver otros autores, pero aparte me interesa que ustedes, quienes no han tenido experiencias en el ámbito superior, yo sé que Vivi sí tiene experiencia, pero bueno, hay otros que no tienen experiencia, que más o menos sepan de qué se trata, y que también, bueno, y que podamos como en esta especie de la materia que vamos a hacer como una especie de taller, que podamos como construir todos un poco qué es lo que pasa con la inclusión en el nivel superior. ¿Cuáles son como las problemáticas que se dan en la actualidad? Que yo creo que esto de la pandemia también trae, digamos, algo nuevo a nivel superior y a la universidad y a los institutos de formación superior, trae, digamos, una cuestión como para pensar que qué pasa con el acceso, o sea, no solo en personas con discapacidad, sino también con el acceso a personas que no tienen recursos. Bueno, que charlemos un poquito de eso, pero que ustedes también me cuenten que si tienen alguna materia en donde les explicaron cómo es el acceso también para la parte de superior. Digamos, ustedes están haciendo esta certificación que los habilita para dar clases en los institutos de formación técnica y en los institutos de formación docente. También por ahí les puede habilitar para dar clases como estoy dando yo, por ejemplo, en un tramo de alguna universidad. Vieron que, bueno, en Varadero, por ejemplo, la UNSADA que presta servicios también tiene algunas otras carreras que dependen de otras universidades y ustedes pueden presentarse para postularse para cargos de este tipo. Yo les pregunto si tienen alguna materia en donde les hayan comentado o por ahí al ingreso del curso tal vez les comentan esto, porque bueno, es distinto a lo que a lo que ustedes vieron durante el tramo, cómo se accede a un puesto para educación en los niveles obligatorios. Ustedes saben que se anotan en el listado, en Secretarías de Asuntos Docentes, y bueno, se postulan, ahora es todo virtual. Yo les recomiendo que el que ya le interesa estar en las escuelas, se meta en la página del ABC. En la página del ABC ustedes tienen que crear un usuario.
ahora tienen tiempo para hacer el ingreso a la docencia. ¿Ustedes ya tienen el título del tramo medio? Nosotros lo Eh, que nos entregaron por el momento el certificado con el porcentaje de la total en general de la cursada. Ahí te corté justo a Nancy, pobre. Nada, que es un provisorio en realidad lo que nos enviaron. Sí, en cuanto a lo que vos comentabas recién, no tenemos, tuvimos una sola clase de metodología de investigación, pero no hablamos sobre esto. Específicamente no recibimos esa clase de información, digamos. Bueno, es importante porque después se van a encontrar, como me pasó a mí, de que uno solo tiene que ir como uno solo tiene que ir como buscando la forma o encontrándose con alguien que te dé la información para poder acceder. Bueno, es importante. Yo el año pasado a los chicos de Magdalena les dejé un ejemplo de un proyecto que presenté yo al Instituto de Formación Docente para que sepan también cómo se hacen los proyectos. Vieron que hay una cuestión que tienen en educación, digamos, las planificaciones y los proyectos son públicos, son documentos públicos a los que todos deberemos tener acceso, los estudiantes, los otros docentes. Bueno, pero en general muchos no quieren dar esto. Entonces pasa que cuando a ustedes por ahí se les presenta la posibilidad de postularse para presentar un proyecto para un instituto, no saben cómo hacerlo. Entonces yo les voy a dejar un ejemplo mío, que lo aprobé porque vieron que eso va a, digamos, cuando ustedes están en educación superior, ustedes presentan un proyecto, este proyecto que presentan es evaluado y si ustedes aprueban, los llaman a una entrevista para que ustedes cuenten cómo hicieron ese proyecto. Cuando pasan toda esa instancia, ustedes van a tener un puntaje y de acuerdo a ese puntaje, que se postulan, por ejemplo, 3 personas, quien tiene mayor puntaje es quien accede a dar esa materia. Entonces el proceso es totalmente distinto a lo que ustedes por ahí sabían de lo que es presentarse para dar clases en la secundaria o presentarse para algún equipo en cualquier tipo de educación, ¿sí? Acá no es por solo el título, acá también tienen que ustedes armar un proyecto. Sepan que en educación superior, ustedes, si todavía ustedes no hicieron el usuario del ABC, que les recomiendo que se metan y que empiecen con eso, y que vayan también a Secretaría a preguntar, acá en Varadero está funcionando los martes y los jueves, nada más por la mañana. Bueno, que ustedes tienen que, hay un blog de Secretaría de Asuntos Docentes Varadero, así, Secretaría de Asuntos Docentes Varadero, que ahí salen las novedades y salen las postulaciones para superior, ya sean del instituto, nosotros acá en Varadero tenemos, por ejemplo, el de formación docente, que es el 115, y tenemos también un instituto de formación técnica que está en el Berizo a la noche, que ahí es donde trabaja Vivi. Bueno, en estos dos salen materias y dicen, de tal a tal fecha se hace la difusión para presentarse a la materia, qué sé yo, psicología social. Entonces, quienes tengan un título afín a esa materia pueden armar el proyecto. Para armar el proyecto, vieron que conmigo también han visto que en educación se habla mucho de resoluciones, de disposiciones que tienen un número. Les va a salir un número de resolución y ese número de resolución ustedes tienen que ponerlo en Google. ¿Por qué? Porque ahí les va a saltar los contenidos y como el diseño de superior. Entonces ustedes sobre eso se tienen que basar para hacer el proyecto. Y a su vez tienen que leer también otras resoluciones que son de cómo calificar, porque cada materia en superior dice cómo tiene que ser la calificación. O sea, eso no es algo que yo tengo que prever, sino que ya está dado ahí. Por ejemplo, si tiene o no examen final. Eso es algo que ya está pautado en el diseño, en esa resolución. Entonces, tienen que buscar toda esa información y armar un proyecto. Si la bibliografía la eligen ustedes, la seleccionan ustedes, ustedes son los que van a, los contenidos que son como títulos, los sacan tal cual. Pero después ustedes es cómo le dan vuelta a ese contenido, cómo lo dan, con qué autor. Después qué expectativas de logro también lo tienen, pero bueno, ustedes pueden agregar.
alguna otra expectativa, y tienen que ustedes armar como una fundamentación también de la materia. Yo todos los títulos, digamos, de la planificación que tienen que presentar, lo van a tener en el ejemplo que yo les doy. Y eso tiene que estar sí o sí, porque si no tienen alguno de esos títulos, no aprueban el proyecto, porque cada uno de esos ítems tiene un puntaje. Y aparte de eso, por eso les digo que es engorroso y que tienen que saber, aparte de eso presentan una resolución que se llama antecedentes de títulos, que ahí ustedes tienen que llenar y tienen que presentar los títulos que ustedes tienen, el título de base, más si tienen esto de que es el certificado de materias aprobadas del tramo o el título del tramo, lo agregan. Tienen que agregar también si tienen cursos hechos, cursos que tienen que ser oficiales, ¿sí? Vieron que yo el año pasado les dije el Infod, que era, por ejemplo, el Instituto de Formación Superior, que lanza cursos que a veces son gratuitos, que les conviene participar. Esos son oficiales, les sirven. Los que no son oficiales no sirven. Todo eso va a San Nicolás. Y desde San Nicolás les dan un puntaje a ustedes por los títulos que tienen. Para esa materia, qué sé yo, si tienen algún derecho, el que tiene el título de abogado probablemente tenga un puntaje mayor, entonces llega a ese puntaje y ese puntaje se suma a la evaluación que ustedes del concurso que para ustedes se postularon, ¿sí? Bueno, esto es importante que sepan, porque, digamos, no importa que ustedes no hayan tenido experiencia de trabajar en educación, superior, digamos, valora la formación que tienen ustedes y aparte valora también cómo está encarado el proyecto. Quienes forman parte de la comisión evaluadora es generalmente personas que son titulares, que ya dan materias, y aparte alguien de representación de los estudiantes, del centro de estudiantes. Y esto es importante porque los chicos también, quienes son los estudiantes, participan de esto. Sí, Claudio, Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla, buenos días, ¿cómo mis andás, compañeros. Claudio? ¿Cómo les va? Yo tenía una pregunta para hacerte respecto de esto. Eh, por ejemplo, acá, en tu caso, dando clases en la UDE, ¿vos tuviste que hacer ese proyecto también y todo esto lo tuviste que hacer? ¿O es tomado como una forma privada y directamente es como un casting de profesores, como para decirlo así? En la UDE no me pidieron hacer, o sea, lo que me pidieron fueron los títulos, tuve que hacer como la parte de antecedentes. Eh, pero claro, lo que yo les cuento es como lo oficial. Cuando ustedes van a sector privado, lo privado en general tiene otra metodología. No sale la difusión, por ejemplo, como sale en la parte oficial, que es obligatorio. En la UDE me pidieron, por ejemplo, cuando hice la primer materia, sí tuve que hacer el proyecto y mandarlo con los antecedentes. Pero después, no, después los proyectos los mandan ellos, los programas hechos. Eh, y no concursás para las materias como se concursan en el oficial. En el oficial vos concursás para todas las materias. Por eso quien gana, digamos, es quien es más idóneo. Porque aparte, lo que está bueno es que yo les decía, forman parte los mismos estudiantes en la decisión. Si bien, digamos, si hay muchos profesores y está el director o el vicedirector, alguien que pertenece a la comisión, que es algún jerárquico, también se escucha la voz de un delegado del centro de estudiantes que en general son de los estudiantes más avanzados. Entonces, la verdad que está bueno. Lo que a veces sucede es que es muy poco el tiempo que ustedes tienen para preparar. Por ejemplo, se da la difusión 5 días y a las siguientes semanas ya tienen que prepararlo. Entonces, por ahí siempre están como los mismos profes del instituto porque les resulta más fácil presentar los proyectos y demás. Pero bueno, por ejemplo, este año, en lo que es la virtualidad, miren cómo yo trabajo en el 115, que es el Instituto de Formación Docente. Se dio que muchos profes licenciaron o están en dispensa, se llama, porque bueno, no pudieron adaptarse como a la virtualidad y entonces incluso hasta una señora que trabaja en el profesorado
de historia y de geografía, renunció a sus horas porque realmente es una señora grande, ya estaba jubilada en otros cargos, le resultaba muy difícil esto, trabajar con una plataforma similar a la que tienen ustedes, entonces renunció y salieron concursos de estas horas. Les digo que, bueno, en realidad siempre hay algunas cuestiones para discutir, pero funciona bien de esa forma. Y en los privados, que bueno, no, como también sucede en lo que son privados las escuelas secundarias. O sea, en las escuelas secundarias llaman a profesores, no es que quien gana es el que tiene mejor puntaje en Secretaría de Asuntos Docentes. Eso es una diferencia. Pero bueno, está bueno que sepan, está bueno que se fijen, porque realmente hace falta que ingrese gente que tenga ganas. Por ahí ustedes se van a encontrar que en el ámbito superior, la verdad que las clases están buenas porque uno tiene como la posibilidad como de pensar y de leer mucho más y de como mantenerse más activo. Por ahí en el secundario depende de los cursos que nos toquen o nos toca trabajar en un gabinete. Y no es lo mismo que superior. En superior es como que se trabaja más en conjunto con los otros profes, hay otros tiempos. La verdad que es muy linda experiencia, así que se las recomiendo. Hagan el intento, presenten. Yo las primeras veces que presenté el proyecto no me fue bien, tuve que pulir bastante y les digo, tuve una compañera que me ayudó y me faltaban ítems, por ejemplo, que yo no sabía y que entonces cuando ella me ayudó pude hacerlo. Así que me parece importante que ustedes tengan una base como para que realmente se puedan presentar. Así que bueno, eso yo se los voy a dejar en el primer módulo, les voy a dejar un ejemplo de planificación para que ustedes ya la tengan. Y bueno, como les decía a los que se conectaron primero, la idea de esta materia es un taller, es que pensemos un poco, ustedes ya tienen una construcción hecha y ya, qué sé yo, en el programa figura trabajar con el modelo social de la discapacidad de Agustina Palacio, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado? No vamos a volver a leer todo lo que ya vimos, pero sí estaría bueno que pensemos un poco qué pasa con la formación superior, sobre todo en Argentina, pero bueno, qué pasa en varios lugares, si realmente es inclusiva o no, si la resolución que nosotros hemos visto también se aplica para superior y para la universidad, si realmente las personas que tienen discapacidad acceden a títulos, a una titulación de ya sea una formación superior o una universidad, si esto es posible o no. Y la verdad que está bueno pensarlo porque se acuerdan que cuando nosotros vimos lo de Agustina Palacios, surge de una persona con discapacidad que estaba estudiando en la universidad. O sea que esta resolución sí aplica a todos. Hay un problema con la resolución que nosotros vieron que tenemos el Consejo Federal de Educación a nivel nacional que tiene una resolución que es la 311 que salió en el 2016, que esta resolución dice que la educación tiene que ser inclusiva en todos los niveles de todo el territorio, digamos, de la República Argentina. Pero las universidades no está tan claro, digamos, esto es como que aplica a todo el sistema educativo, deberían estar incluidas las universidades, pero no es algo que esté tan claro y depende de la universidad si realmente es inclusiva o no y si se trabaja como de forma inclusiva. Bueno, no sé si tienen alguna experiencia, si pudieron ver, algunos pudieron ver lo del eje que yo les dejé. No. Bueno, No, la verdad, Carla, que no pude. bueno, Y te pregunto algo, sí, Carla, disculpa. sí, sí. Hola a todos, qué lindo verlos. ¿Cómo es el tema porque una cosa es que puedan estudiar y otra cosa es que tengan el título habilitante para dar? ¿Cómo es eso? ¿Hay una diferenciación o el derecho así a la educación inclusiva implica también la habilitación a dar
clases, a dar, no sé, a recibirse y a ejercer. No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en el derecho con las responsabilidades que uno tiene, si le podés dar un vencimiento, ponele, si es lo mismo, un vencimiento para una persona con menos, con una capacidad diferente, que, no sé, porque también ponerlo en igualdad de condiciones cuando después no lo vas a cargar de una responsabilidad que realmente es mucho más probada, no estoy pensando por el cliente solo, estoy pensando por la propia persona, ¿no? Cómo evalúa esas cosas, o no sé, las situaciones también no sé, yo quizás lo estoy llevando a mi profesión porque tenemos siempre vencimiento, 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 y no hay tu tía, ¿viste? Vence tal día, tal hora y se terminó. No sé cómo sería eso. Está muy buena tu pregunta, Mercedes. Mira, vos sabés que hay, primero les cuento que esto, chicos, es como todo muy nuevito y la verdad que es, yo después les voy a poner también, porque me gustaría que leamos este cuatrimestre, lo que nos toca de Carlos Escliar, que es una persona que está trabajando mucho en lo que es educación, o sea, desde siempre trabaja sobre la pedagogía de las diferencias y mucho en inclusión. La verdad es que son muy pocas las personas que están en esto, muy pocas las personas que saben bastante sobre el tema y es como que estamos como en lucha, digamos, ¿no? Estamos como en un proceso de lucha. ¿Qué pasa? Hay una resolución específica para las titulaciones en relación a la educación secundaria. ¿Qué les cuento? Que en Varadero, por ejemplo, no hay mucho conocimiento de esto, los inspectores no tienen conocimiento de esto, y en estos momentos se están entregando titulaciones iguales a un chico que accede al total contenido del nivel secundario que a un chico que no accede a esto. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, la resolución es del 2017 y la resolución de la titulación es del 2019. Entonces, no tenemos inspectora en educación especial y hace que complique un poco todo. Lo que vos decís es real, Mercedes, o sea, todo depende de las capacidades, o sea, lo que hay que evaluar son la valoración pedagógica, digamos, del alumno. Entonces, yo te cuento, en secundaria la titulación tiene tres tipos distintos de propuestas. ¿Se acuerdan que los proyectos de inclusión que nosotros vimos para educación media, bueno, en educación superior no existen los proyectos de inclusión, ¿sí? O sea que también hay esta diferencia. La modalidad especial acompaña al alumno con discapacidad hasta lo que es obligatorio, hasta la finalización de la educación secundaria. Pero en una educación superior o universitaria no existe este rol, ¿sí? Porque se termina. Sí puede haber, buscar alguna otra cosa por el lado de las obras sociales o el ámbito privado. Bueno, lo que es en secundaria, el título, digamos, de un chico que tiene discapacidad, vamos a suponer intelectual, que no llega a los contenidos que debería llegar para la titulación, figura en el título bueno, que certifica bajo la resolución 311 del 2016, en donde especifica que está bajo proyecto de inclusión, pero aparte hay un informe adicional que dice qué contenidos se apropió y de cuáles no se apropió. Así debería ser. Con este título, él puede acceder a una educación superior o a una educación universitaria, porque se acuerdan que cuando nosotros vimos lo del modelo social, pero también la resolución dice que, digamos, lo primero es el ingreso, nadie puede ser excluido por su condición, o sea que puede ingresar. Después de ahí se verá qué contenidos va a ir pudiendo acceder en cada materia. El tema es que en superior y en la universidad los profesores piensen que este taller que ustedes tienen recién salió es el segundo año que está incluido. O sea que los profesores muchas veces no tienen una formación para poder educar desde la inclusión. Eh, y el título, digamos, está bajo esta misma resolución que yo te digo que tiene que ver con el nivel medio,
también está bajo nivel superior o un nivel universitario. Lo que muchas veces pasa en la práctica es que los docentes como que empiezan a cuestionar esto que vos estás comentando, empiezan a hablar entre los docentes y dicen, bueno, ves este chico, la verdad es que le cuesta muchísimo, ¿qué vamos a hacer? O sea, la aprobamos, no la aprobamos, se esfuerza, pero miren, les doy un ejemplo. En lo que son los institutos de formación docente, llegan muchos chicos que tienen dificultades en la expresión o dificultades en el lenguaje, que no llega a ser esto una discapacidad. Bueno, ustedes para poder acceder al título de lo que es después formación docente necesitan un apto fonoaudiológico. Bueno, entonces se supone que si la persona no tiene o tiene que mejorar esto, va a tener que hacer un tratamiento o va a haber que ayudarlo durante su trayectoria para que esto realmente no implique una barrera y que pueda dar clases. Ahora, no, a otro ejemplo, una persona disfluente, ¿no? Tartamudo, para quien no sabe qué es disfluente, ¿podrá recibirse de docente? Por ahí son estas las preguntas que se hacen en los institutos. Y bueno, y nosotros, o sea, nos tiene que servir este taller como para pensar. Por ahí un poco en lo que decís vos, Mercedes, en qué aptitudes o qué capacidades debería tener un profesional que se forma para ser abogado. Bueno, qué aptitudes y qué capacidades tiene que tener un profesional que se forma para ser docente. No sé, tenemos que charlarlo. Claro, porque está por un lado el derecho a la educación, pero siempre el derecho tiene un correlato, ¿no? No es un derecho, los derechos no se ven solamente, eh, o sea, uno ve el artículo y dice tengo derecho a tal cosa, tiene una contrapartida o se entrelaza, se interconecta con otros derechos, como el derecho a la educación de los otros también, o el derecho a ser bien atendido, no sé, en el sistema médico, o donde sea, ¿no? Digamos que tienen que estar todos los derechos eh, ahí estoy media trabada, todos los derechos interconectados, ¿no? No es que es absoluto el derecho, a la educación es un derecho absoluto. Es un derecho, pero también hay un montón de otros derechos y acá es cuando tenemos que hacer ese entramado para ver hasta dónde llega y hasta dónde no. Sí, 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 sí. O sea, es para pensar y también, digamos, a ver, tenemos también otra mirada, ¿no? Esta mirada quiere decir que por ahí nosotros podemos pensar en que habría personas que no tendrían las aptitudes o las capacidades o las competencias específicas para poder ejercer determinada profesión. Por ahí también pasa, o sea, esto habilita a que por ahí hay personas, yo el otro día veía una película de un abogado, por ejemplo, que no sé si había tenido, no recuerdo bien, pero que tenía una especie como de Asperger o de autismo, que por ahí sí sabemos que son discapacidades a las que intelectualmente o cognitivamente pueden acceder. Por ahí necesitan, digamos, hasta en el ejercicio de la profesión, trabajar con alguien, digamos, porque bueno, para complementarse y para ejercer esa profesión. Pero no siempre pasa que una persona con discapacidad no llega a tener esas competencias. Por ahí lo que habilita la resolución es incluir, digamos, para que personas que antes no accedían accedan, pero tampoco quiere decir que quienes no puedan acceder por otras razones se reciban, digamos, y ejerzan esto. Ustedes saben que yo iba a la isla en un momento a hacer proyecto de inclusión con un chico que vive en la isla y que este chico no estaba alfabetizado, no sabe ni leer ni escribir. Y aparte tenía muchas dificultades cognitivas. Parece como que cuando era chiquito había tenido un accidente, se le había caído un durmiente en la cabeza, algo así comentaba la familia, y entonces esto imposibilitaba que él, eh, incluso como la memoria de trabajo me parece que tenía afectada. Pero súmanle a esto que nada de tratamientos.
pero el chico quería recibirse y trabajar y ser quien maneja la lancha, quien los lleva a todos. Bueno, él quería recibirse de eso y trabajar digamos, trabajar en eso. Pero para poder acceder a eso necesitaba hacer un ingreso y para ese ingreso necesitaba estar alfabetizado. Bueno, y esto circulaba como en la escuela, ¿no? Ay, este chico quiere después recibirse y trabajar en esto, pero bueno, para eso tiene que acceder a la Marina y la verdad es que, ¿qué pasará? Porque bueno, nosotros el título se lo tenemos que dar. Y bueno, y la realidad es que digamos, en las competencias que se necesita, sí o sí necesita estar alfabetizado, él no lo estaba, y a pesar de tener el título con esta, o sea, les digo, supuestamente debería tener la certificación y todo lo que yo les decía, que no fue así, porque él tuvo un título que dice la resolución, pero no con el informe detrás, bueno, no accedió a esto, no accedió porque, bueno, era una condición fundamental la alfabetización. Eh, qué sé yo, es para pensarlo, ¿sí? Seguramente que él tiene un montón de otras competencias y puede trabajar en otras cosas, pero bueno, justamente tener una certificación para manejar una lancha no la va a poder tener porque le falta esa condición. Sí, Mercedes. Eh, estaba pensando, ¿no? En esto de los apoyos y cómo jugaría, a ver, explico un poquito más por las dudas. Los apoyos en salud, en esta nueva, la cuestión de salud tiene que ver con, no de incapacidad, lo que antes era la incapacidad que lo dejaban afuera, ahora le brindan un sistema de apoyo, que sería una persona así como están los acompañantes terapéuticos, o no me acuerdo cómo se llaman, los que están en el colegio, para otras cosas también funciona un sistema de apoyo, ¿no? La persona con discapacidad o capacidad reducida tiene como a otro que le complementan lo que le falta. Lo que pasa es que yo estaba pensando qué difícil es articular esto, ¿no? Y a nivel, porque también podría ser que ponerle fuera docente una persona con algún tipo de discapacidad y tuviera un apoyo, pero pasa que en el mismo cargo estarían dos, qué sé yo, es medio loco, ¿no? Pero no es tan loco pensando en que si tenemos que incluir, tenemos que incluir. Pero bueno, qué sé yo. No sé, perdón, me divagué. Claudio, ¿querías decir algo? Sí. Eh, como todo en en nuestro mundo actual, que tiene tendencias a la incorporación, a la inclusión. Eh, Inclusive, si miramos la historia más reciente argentina, vemos un avance importantísimo acerca de algo que antes era una exclusión, que era ser mujer, por ejemplo. El feminismo en la Argentina ha avanzado. Yo creo que en materia de discapacidad, eh, el tema de ejercer determinados tipos de profesiones, aunque falten aptitudes, tiene que ver con, con relatos que tiene que haber dentro de las instituciones mismas, o sea, del colegio de abogados, del colegio de psicólogos, del colegio o de los institutos de formación docente, donde habilita que estos títulos de las personas con discapacidad, que pueda ser suplida esta discapacidad, ¿no? Cuando estamos hablando que una persona con discapacidad puede ser capaz, utilizando una muleta, de la que sea, estamos hablando de una persona capaz, no una persona con discapacidad. Creo que esos espacios tienen que estar abiertos justamente en estos lugares. En estos lugares. Nos falta desandar un montón de caminos en la Argentina con respecto al avance, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Y creo que más que eso tiene que ver con la conciencia social y la conciencia institucional. Nosotros podemos decir, si yo tuve una compañera, por ejemplo, ciega, no tuvo una docente de apoyo, tuvo a la mamá que cursó con ella toda la carrera, que le leyó todos los apuntes durante toda la carrera, tuvo nosotros como compañeros que apoyamos
en todo lo posible, pero vos imagínate que el acceso de mi compañera a la educación tenía que ver en relación a otro que pudiera leer, que pudiera tener la información mental, y era la única información verbal que podía llegar a obtener. O sea que lo que no quedaba en esa información verbal, el límite era la información verbal, obviamente, no tenía otro medio de estimulación para llegar a la educación. Que va a poder, que pudo ejercer. La profesión la pudo ejercer tranquilamente, en algunas instancias, en otras no. En otras Tal no. cual. Es eso, es que yo creo que es un proceso esto. El derecho a la educación obviamente lo tiene que tener, y creo que el paso más elevado es institucional, no tiene que ver justamente con la persona en sí misma, sino con el apoyo que pueda tener y la recepción que pueda llegar a tener respecto de la sociedad con respecto de... Nosotros acá en Varadero el otro día hablábamos con Nancy de algo que pasó. Se abrió el cupo trans. Se abrió el cupo trans en la municipalidad. Y estoy hablando no como que la transexualidad sea una discapacidad, sino que Sí, por lo analogía, diferente. por Sí, sí. analogía este tipo de inclusiones que son necesarias en la sociedad, ¿no? Y es mirado, y vos fijate que le pusieron todos los reflectores encima, y pusieron todos los reflectores encima, o sea, yo creo que ya todo el mundo sabe que Emma accedió a un puesto en la municipalidad, y van a ir, y van a saber que lo va a atender Emma en licencia de conducir. Y creo que esas visibilizaciones son muy interesantes para la sociedad, porque si decimos, incluimos a mujeres que antes no la incluían, mujeres son árbitros, chicas trans que trabajan en la municipalidad, es importante, pero son espacios sociales, no creo que se resuelva de otra forma. Perdón por lo extenso. No, está bárbaro, Claudio, lo que vos decís. Yo pienso igual que vos. Y por ahí, miren, vamos a empezar como lo que dice Claudio, vamos a empezar nosotros a desnaturalizar y empezar a pensar cuando empecemos a ver experiencias. Yo creo que un docente tranquilamente puede ejercer la docencia teniendo una discapacidad. Incluso nosotros, por ejemplo, en escuela especial, tenemos, por suerte, una docente que estudió una carrera de psicopedagogía con dificultades auditivas, ¿sí? No, no es sorda, pero tiene muchas dificultades auditivas y estuvo en proyecto de inclusión con nosotros. Y actualmente está trabajando con nosotros. ¿Qué implica, digamos? Implica, sí, esto que decía Claudio, un acompañamiento, porque el equipo de conducción tiene la obligación de acompañar, de darle los apoyos, de ayudar para mejorar la práctica docente. Por ahí, trabajar de a dos es una opción también. Hay escuelas en Capital que, por ejemplo, trabajan en lo que es específico para sordos, trabaja la maestra que es a veces sorda, trabaja de forma bilingüe con la lengua de señas y a su vez tiene el apoyo de la docente profesora de educación especial. Eh, la verdad es que poder se puede. Ojalá que se pueda porque va a ser un cambio a nivel social, o sea, vamos todos a abrir nuestra cabeza y a ver que no pasa nada con que nuestros hijos tengan una docente que tenga una discapacidad, porque a veces nos ha tocado, a mí me ha tocado que mis hijos tengan docentes que no tienen ninguna discapacidad, pero que son terribles docentes. Y digamos, no tiene una discapacidad, hay incapacidades en esa docente, porque si no, no sería tan terrible. Todos tenemos cuestiones en las que podemos hacer y cuestiones en las que no. Sí entiendo, y es real lo que plantea Mercedes, que hay que ver qué apoyos, hay que ayudar, digamos, tampoco, no hay que dejar sola a la persona. Yo lo que observo también es que los que tienen mucho apoyo familiar generalmente logran esto, y lamentablemente los chicos que no tienen apoyo familiar no lo logran porque es como dice Claudio, digamos, la mamá estuvo atrás ayudándolo durante toda su carrera. Existe, Mercedes, vos lo que preguntabas, existe la figura de maestra de apoyo o acompañante externo que la da la obra social.
El tema de este es que tiene que tener un certificado de discapacidad y existe esto digamos, esta persona puede ayudar, puede dar los apoyos necesarios para la carrera de superior o una carrera universitaria. Y por suerte tenemos en el Instituto de Formación Docente varios chicos, más que nada hay muchos chicos que se animan, que yo les decía disfluentes o que por ahí algunos problemas en el lenguaje, que lo que hacemos con los profes es decir, bueno, mira, tenemos esta trayectoria, ¿cómo vamos a hacer con las materias como para apoyar esto? Entonces en los finales me ha pasado que preparan un PowerPoint y se apoya para no dar todo oral con el PowerPoint y bueno, y lo vamos esperando y vamos guiando para que se pueda dar. Hay un montón de experiencias que son muy lindas. Y yo no sé si ustedes escucharon o leyeron la noticia de que había una primera en Argentina, una chica, creo que era maestra de inicial con síndrome de Down. No sé si escucharon eso. Bueno, yo les voy a buscar la noticia para subírselas también en la plataforma, porque hay una docente que tiene síndrome de Down en Argentina, no recuerdo en qué provincia, no en Buenos Aires, pero que se recibió. Y también hay muchas organizaciones que trabajan para esto, para generar apoyos, para que realmente se puedan incluir en educación superior o en las universidades, dan becas. SILSA, por ejemplo, es una organización que trabaja mucho con discapacidad motora, más que nada, que yo lo que les puse es una nota, digamos, que lo saqué de esa organización y bueno, que trabajan para generar esto, para generar becas, para generar apoyos. Por ahí son quienes dan sillas de ruedas también, distintos apoyos más que nada en lo motor, pero se encargan también de hacer investigaciones y de trabajar en red para que realmente digamos, gente que se reciba y que tenga una calidad de vida distinta. Lo que vos decís, Claudio, con respecto a la transexual, no es menor, porque realmente como la vida que tenían personas que tenían esa identidad, digamos, nada, en otro momento tenían un nivel de vida o una calidad de vida terrible y morían súper jóvenes, entonces que puedan acceder a un estudio y que puedan acceder a un trabajo, no es menor. Y con la discapacidad pasa lo mismo, digamos, antes no accedían ni siquiera a la educación obligatoria, ahora acceden a la educación obligatoria y ahora vamos a ir un paso más, el acceso, digamos, al ámbito superior o a la universidad. Ejemplos hay muchísimos ejemplos de distintos tipos de discapacidades. Yo incluso el año pasado, que les di el tramo, este taller, en Magdalena, uno de los chicos es sordo y era arquitecto. Y bueno, digamos, sus compañeros lo ayudaban. Nosotros tenemos una aplicación acá que es para que se puedan marcar los subtítulos, entonces con los subtítulos se arreglaba. Y la verdad es que tuvo una trayectoria, no solo en su carrera profesional en la universidad, sino que también accedió también al tramo y posiblemente de clases. Bueno, no sé si, Vivi, vos querés comentar algo, porque por ahí vos tenés experiencias tal vez distintas en el instituto, y lo que es salud, o Marcelo que lo vi, lo que es salud, por ahí nos puedan ayudar también a pensar un poco. Sí, yo lo que pensaba, buen día Carla, es que nosotros por ahí estamos pensando también en este tramo superior en un futuro de docencia, pero también existen muchas otras profesiones, inclusive también dentro de la docencia, que por ahí vos tenés más experiencia, una persona con discapacidad, por ejemplo, que tenga una disminución auditiva o una persona muda, por ejemplo, también puede ocupar cargos a nivel preceptoría o a nivel bibliotecario, por ejemplo, u otros ramos, quizás no solamente de apoyo, como dijo Mercedes, sino uno no lo piensa solamente desde el ámbito educativo, sino en otras profesiones, en enfermería, por ejemplo, en medicina o en abogacía, uno tiene que estar pensando que está educando a una persona con discapacidad para que tenga acceso a una educación superior. O sea que hay múltiples opciones después para poder desarrollar su profesión que se pueden adaptar a su discapacidad. Inclusive uno admira de ese tipo de personas porque le ponen mucho más empeño que una persona, digamos, con capacidades habituales. Y generalmente
digamos, se destacan en lo que eligen, ¿no? O sea que me parece que sí, que bueno, falta mucho todavía en el tramo educativo, pero que las posibilidades de incluir en educación a una persona con cierta discapacidad hace de que después le permita, digamos, mejorar su calidad de vida. Y uno lo que busca, sobre todo en educación diferencial, es que puedan desarrollar una vida independiente, ¿no? Que puedan ser autosuficientes tanto en la parte económica como en el desarrollo habitual de su profesión. ¿Viste, Marcelo, que hay una serie de un doctor que tiene también como Sí, una... el Yo no doctor la vi Wood, a la sí. serie. Ah, no vi la Sí, serie, que pero vi... es un trastorno del espectro autista. Inclusive ahora hay una novela, creo, en Telefe, que también viene a ser más o menos parecido, un síndrome de, no sé cómo se llama, que es, digamos, es un espectro autista, pero con una inteligencia quizás un poco más desarrollada. Por eso, pero también después tenés la contrapartida de la sociedad que acepte ser tratado por un médico de esas características, ¿no? Hay un apoyo de todo el equipo alrededor de ese médico, que permanentemente salen a ponerle el pecho diciendo bueno, que sobresale en diagnóstico respecto a ellos y que es un profesional excelente, porque siempre hay un cierto reparo de la sociedad de encontrarse con una profesión de este tipo que piensa que hay una limitación. Claro, sí, 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 sí. es muy buena serie, es una serie linda para ver porque te muestra las posibilidades digamos, que tienen de desarrollo una persona que tiene una aparente limitación que no es tal, ¿no? Yo cuando, en un momento también que le daba a los chicos de secundaria, que veíamos en un momento un poquito de discapacidad cuando llegábamos con el programa, también les daba una película que se llama Una mente brillante, que está basada en un matemático que ganó un premio Nobel, que tiene esquizofrenia. Les digo el que no la vio está muy buena para verla. Eh, y bueno, y él termina encima en un momento en donde no había tanto avance científico con la medicación y demás, entonces, eh, bueno, es como una lucha interna de él de tomar la medicación, pero bajaba su nivel cognitivo, pero desaparecían las alucinaciones que tenía. Y bueno, llegó sí a dar clases en la universidad, estaba como basado, no es que es la realidad, ganó un premio Nobel. Pero bueno, tiene que ver con Hawkins, Stevens, tiene que ver también con pensar en esto, ¿no? Con mentes, generalmente patologías, bueno, yo también lo vi a Martín, porque Martín trabaja un montón con patologías psiquiátricas importantes, que a veces tienen como características intelectuales muy buenas, eh, pero es real que se necesita como varios apoyos, sino de la familia y apoyos alrededor para que por ahí lograr la constancia o lograr finalizar, digamos, alguna carrera y después el ejercicio de la profesión. Pero bueno, es sumamente interesante, la verdad que es interesante pensar en esto, que realmente vayamos como un poco más allá de lo que es obligatorio. Las certificaciones en esto volviendo a las certificaciones de los títulos, yo creo que a nivel universidad todavía falta un poquito porque si bien la resolución está, yo no sé cómo se manejan, sé los institutos, pero las universidades no sé cómo se manejan en relación a los títulos. No sé, yo siempre imagino cuando yo estudié la carrera mía de psicología en la UBA, y a mí sí me pasó cursar con una chica que era ciega, que tenía braille, pero manejaba braille súper bien. Y bueno, seguramente que terminó su carrera, pero realmente alguien necesitaría mucho apoyo, porque por ejemplo la UBA se maneja, tenés que aprender, ya uno tiene que aprender cómo manejarse de manera autónoma y realmente no hay mucha contemplación en la educación inclusiva. Entonces, imagino que hay que también seleccionar lugares como más cuidados, o Carla, sí. ¿Cómo andas, justo te iba a Martín? preguntar cómo va. Justo te iba a preguntar en relación a eso, ¿no? Más allá del derecho, después qué instancia existe como para reclamarlo o para que se ejerza, porque yo conocí un caso también de un chico que tenía una discapacidad visual y estaba en una universidad grande
y la verdad que no, desde la universidad no había ningún trabajo, dependía de él que cuando terminaba la primera clase de la materia se acercara al profesor, le contara su problema y veía qué predisposición tenía este profesor. Él necesitaba, por ejemplo, los textos en letras grandes, le venían muy bien ahora todo lo que era PDF porque él lo agrandaba. Y no, había profesores que dejaban la fotocopia en la fotocopiadora con la letra chiquitita. Algunos le conseguían algo o le ponían onda como para pasarle algún material que él pudiera ver, y otros como que le decían, bueno, esto es así, esta es la bibliografía. Finalmente no pudo continuar y después se vino a una universidad más chica y ahí lo recibieron de otra manera. Él pudo contar su problema y ya había toda una articulación entre los... Pero en la universidad grande dependía de la voluntad de cada profesor, inclusive también de él tener que pasar por esa situación de después de la primera clase de cada materia acercarse al profesor a hablar. Bueno, Martín, vos que estudiaste en la UBA también conmigo, ya la UBA es excluyente, digamos, sin personas que no tienen discapacidad, o sea, no cualquiera termina pudiendo concluir la carrera ahí porque realmente son muchas trabas, digamos, no hay una facilitación, ni te ayudan, ni nada, si no te moves, imagínate a alguien con discapacidad. Yo lo que sé, digamos, nosotros lo que tenemos acceso es que Eugenia Lapenda, de la modalidad especial, la verdad es que en este último tiempo hay como una movida de poder conectarnos o de poder ayudar. Pero tenemos mucha más relación con superior, porque superior está como dentro de los niveles, dentro de la provincia de Buenos Aires, y es como que se maneja bajo el mismo sistema educativo. Entonces, en superior sí tenemos más relación y sabemos que se aplica la ley. Y sí tenés instancias legales, porque realmente está dentro de la Convención de las Personas con Discapacidad, o sea que cualquiera legalmente puede hacer algo. Lo que sucede muchas veces, que hasta nosotros lo vemos como escuelas secundarias, por ejemplo. Vos vas a una escuela secundaria tiene una rigidez y que la verdad es que el chico no tiene los apoyos necesarios para seguir y a veces la familia o nosotros le decimos, y por ahí es mejor directamente cambiarte de escuela en donde te vas a sentir más cómodo que pelear, porque bueno, pelear hay que estar preparado y también el sujeto que encima tiene una discapacidad tiene que estar como en lucha con esto. Depende mucho de la familia, pero yo creo como vos, no sé la realidad de cómo, no me ha pasado. Las experiencias que yo encuentro son de institutos, que han tenido buenas experiencias, los chicos con discapacidad, que ya les digo, tenemos trabajando, pero no sé de las universidades grandes. Yo creo que no debe ser fácil, eh, que por ahí la recomendación sería así en una facultad privada, más chiquita. Incluso les digo, los tramos pedagógicos y los nuevos programas que incluyen educación inclusiva en estos momentos están dentro de lo que es privado. Lo que la UBA no sé si tiene una materia de educación inclusiva. Yo, por ejemplo, cuando estudié no la tuve y tengo a un chico conocido que está estudiando ahora psicología en la UBA, que de educación inclusiva no. Sí se acerca mucho a todo lo que tiene que ver con los derechos de identidad de género y todo eso que nosotros algo hemos tenido también, Martín, pero no de educación inclusiva en discapacidad. Así que desconozco, pero creo que no debe ser fácil. No, y discapacidad, algo en torno a la discapacidad como materia en el programa, estaba No, alguna materia optativa. Y a pesar de que todas las instituciones de discapacidad se exige tener en el equipo psicólogos, y no está en la carrera, no está en la carrera en el programa obligatorio. no. No, sí, es real. Yo, digamos, después hice el profesorado en educación especial, pero cuando me recibí no tenía mucha idea de esto. Yo creo que ya les digo, me parece que es todo como muy nuevo. Por suerte empezamos a verlo y por suerte empezamos a tener materias como esto. A mí me cuesta mucho también, o sea, me estoy formando como por aparte. Por ejemplo, estoy buscando autores, ahora vi en Flaxo que hay como un postítulo para seguir haciendo lo que tiene que ver con discapacidad,
pero no hay mucha gente que le interese, digamos, somos como un círculo re chiquito. Eh, y realmente nos cuesta mucho, yo el año pasado les había comentado, nos cuesta mucho la inclusión en chicos en secundaria, realmente el secundario viene muy complicado. Imagínense que si nos cuesta tanto esto, cuando los dejamos a los chicos y tienen que ir al ámbito superior, más todavía, es muy difícil. Pero bueno, estamos como en lucha, digamos. Todavía yo le digo a las chicas que son maestras de inclusión como yo, les digo, bueno, no pierdan las esperanzas porque todavía estamos en ese proceso y por eso me parece re importante, por ejemplo, ustedes que estuvieron haciendo el tramo, que ya tienen un montón de conocimiento, porque los profes actuales no tienen conocimiento. Y quienes están estudiando para recibirse de formadores docentes, ahora empezaron a estar en los programas. O sea que vamos a tener una camada recién que se reciba en 2 años con conocimiento sobre educación especial. O sea que estamos todavía muy, muy, muy despacito. Pero bueno, de a poquito va queriendo esto. Yo lo que les dejé en la plataforma, el programa, digamos, realmente el programa ustedes lo tienen y tienen los autores. Yo les decía, no vamos a repetir autores. O sea, el año pasado, ¿se acuerdan que vimos a Agustina Palacios? Vimos también una psicóloga que trabaja en relación a la capacidad en la discapacidad. Este año me interesa ver como un poco Carlos Escliar. La verdad que, bueno, él trabaja un montón sobre inclusión. Eh, Hay un libro que es Pedagogía de las Diferencias, que está buenísimo, pero que no lo tengo, así que no sé si lo voy a conseguir para agregárselos. Si lo consigo, lo voy a agregar a algún capítulo. Pero lo que sí les voy a agregar es un libro de él que se llama ¿Y si el otro no estuviera aquí? Y siempre la apunta, digamos, siempre como que no nos da recetas, porque realmente en inclusión no hay recetas, pero sí nos apunta como a pensar. Yo les voy a agregar un capítulo que es el capítulo 4, bueno, que dice acerca de la normalidad y de lo anormal. Notas para un enjuiciamiento voraz a la normalidad. Y les voy a leer las primeras, porque él siempre arranca como con frases. Es una banalidad decir que jamás existimos en singular. Estamos rodeados de seres y de cosas con los que mantenemos relaciones. Por la vista, por el tacto, por la simpatía, por el trabajo en común, estamos con los otros. Todas esas relaciones son transitivas. Toco un objeto, veo al otro, pero ya no soy el otro. El libro de él se llama ¿Y si el otro no estuviera ahí? Y yo, otra de las cosas que voy como creyendo a medida que voy trabajando, que obviamente que todos los días nos encontramos con cosas distintas, que creo que también esto de construir en colectivo, digamos, construir con los otros, porque realmente ahí nos damos cuenta de que todos, digamos, tenemos limitaciones o todos tenemos algo como para modificar, no solo la persona que tiene discapacidad, pero en ese trabajar con otros, yo creo que es lo más rico. Y digamos, en la docencia es muy difícil lograr esto, porque estamos acostumbrados a trabajar desde lo individual. Piensen que, qué sé yo, las clases generalmente las prepara el profesor y da como una exposición de lo que quiere. No sé si hay tanto en el ida y vuelta, si hay una construcción colectiva, qué es lo que tiene que existir. Entonces, bueno, es un desafío. Por eso me pareció realmente el autor me encanta. Fíjense que si quieren mirar en YouTube hay un montón de clases, hay un montón de conferencias que él da que son súper interesantes para pensar. Y yo les voy a agregar, bueno, tienen 2 experiencias y hay algo re interesante para los que les va a interesar después trabajar en los institutos de formación docente, que salió el año pasado, se llama Apuntes Pedagógicos. Lo que nosotros tenemos, por suerte, en los institutos de formación docente es como un lineamiento que viene bajada, una bajada. Y esta bajada tiene que ver con favorecer la inclusión y favorecer el vínculo. Entonces salieron estos apuntes que empezaron a salir en agosto del 2020
y que tiene que ver con experiencias de distintos institutos de formación docente, experiencias también de alumnos, y bueno, empezaron a escribir, son como revistas digitales, que bueno, que nos hacen pensar mucho y también como que marca hacia dónde quieren apuntar en los institutos de formación docente. Esto está bueno porque para que ustedes, si van a presentar proyectos, les va a venir bien. Nosotros en el año pasado en el instituto hicimos un montón de reflexiones, porque bueno, yo les decía, no solamente pensar en la inclusión con chicos con discapacidad, sino también pensar en quienes no están incluidos por la situación de pandemia, por no tener acceso a la tecnología. Bueno, ¿qué hacemos, digamos? Alguien que quiere estudiar para maestro y no tiene internet en el lugar donde está, ¿cómo hacemos para no dejarlo afuera? Porque la verdad es que desde la ley y también desde de lo ético, lo moral, o sea, no se lo merece. Entonces, bueno, salieron todo esto. La verdad que están muy buenas. Yo les dejé la primera, también se la subí en el link del primer eje para que ustedes lo vean. Y bueno, vamos a hacer como, vieron que las clases son una vez al mes que nos conectamos. Ya les digo, no son obligatorias porque yo lo voy a dejar grabado, la voy a subir en el eje para que ya les quede a quienes no pudieron estar. Pero bueno, vamos a ponernos como por ejemplo para la próxima, leer este capítulo que yo les decía de Carlos Escliar y entonces entre todos vamos a construirlo. Yo no les quiero tomar como trabajos extensos porque me parece que no es el sentido, sino vamos a hacer foros, vamos a hacer como algo, alguna wiki, cosas como en construcción colectiva entre todos porque me parece que es lo mejor. Ya ustedes están en la instancia en donde los conceptos básicos los tienen ustedes, ya están todos preparados para dar clases. Ahora esto es como para que pensemos un poco juntos cómo mejoraríamos lo que tiene que ver con lo superior, qué cosas van surgiendo. Y bueno, en lo administrativo ya les digo, en lo que yo los pueda ayudar, no tengo ningún problema, me consultan. Empiecen a meterse en esto de Secretaría de Asuntos Docentes, empiecen a ver la difusión. Dar clases en superior es súper enriquecedor de la materia que ustedes eh, que puedan hacerlo desde su título. Está buenísimo, aprendemos un montón, o sea, vamos recordando un montón de cosas que por ahí estudiamos en nuestra carrera y que después nos las pusimos en práctica. Y aparte también tiene que ver con un poco empezar a que piensen nosotros cosas que venimos pensando nosotros. Entonces está buenísimo porque, bueno, vamos a marcar un poco la diferencia. Hacen falta, salen muchísimas materias, así que empiecen a meterse y ver. En este último tiempo salieron un montón de materias en los institutos, así que bueno, yo creo que ustedes están preparados, así que empiecen a meterse y empiecen también a formar parte, porque bueno, casi muy pocos de ustedes están en el sistema y realmente el pensamiento que fueron formando es el pensamiento que queremos transformar, digamos, el sistema. Entonces, no me dejen a mí sola, empiecen a sumarse. Así que bueno, les voy a dejar entonces el programa, me van consultando cualquier cosa que necesiten en lo administrativo y bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a empezar como en las clases a proponernos un texto y en base a ese texto debatimos y lo construimos, así nos enriquecemos todos y bueno, y me preguntan lo que quieran que por ahí esté en el sistema, pero ustedes también son profesionales y está muy bueno escucharlos. Así que para el próximo encuentro yo les voy a dejar, sería como el eje 2, como que el eje 1 es medio introductorio, yo les dejé dos experiencias que son de estas organizaciones que hicieron investigaciones sobre cuántos chicos en un trabajo de 10 años, cuántos chicos realmente se reciben en el ámbito superior. Y les dejé esto de apuntes, que son también experiencias que se fueron haciendo durante la pandemia en lo que es la formación docente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Ahora para lo próximo les voy a dejar unos textos de Carlos Escliar, vamos a trabajar solo con ese autor y lo leen, así juntos construimos un poco para la próxima clase. Bueno, la verdad es que un gusto encontrarlos a todos ustedes. Bueno, siempre son re lindas las cursadas con ustedes. Así que bueno, vamos a ver qué sale de este cuatrimestre.
Bueno, Bueno, gracias, chicos. Carla. Gracias, Carla. Gracias. Hasta luego. Bueno, los libero entonces. Dejo la clase en la plataforma, avísenle a los que no pudieron estar. Muchas gracias, Carla. Un saludo a los compañeros. Bueno, buen fin de, Besos, un chicos. beso. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos la clase que viene.